Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Juancito. Bien, muchachos, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, 27 ya, sí, 27 de mayo de 2022. Ya, vamos a retomar porque nosotros hemos dejado cuando el día de ayer, ¿no? Sí, ayer tuvimos clase la última hora, ahora que me acuerdo. Sí, 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 sí. Ya, retomamos entonces. Nos hemos quedado hablando de la acentuación española. Bueno, les había manifestado, muchachos, que el español es la lengua donde se emplea la tilde porque es una lengua de acento libre, dijimos, ¿cierto? O sea, en el español hay palabras agudas, graves, esdrújulas o edrújulas, cosa que no existe en otras lenguas, como el inglés, el quechua, por sernos más familiares. Eh, ¿A qué se debe que esas lenguas no usen la tilde? Porque son lenguas de acento fijo, es decir, el lugar donde recae el acento siempre es un lugar fijo, una posición fija, y no hay necesidad de indicar con la raíz oblicua sobre cuál de las vocales se debe pronunciar con mayor intensidad. Por eso no se usa la tilde en esas letras, ¿ya? Por esa razón. También hemos visto la diferencia entre acentuación prosódica y acentuación ortográfica, creo, ¿no? Sí, pues. Sí, sí, sí. Y no te olvides que si estás en CEPREVAL, ya estás en la universidad. Ajá. Podríamos hablar de las normas generales. Y la siguiente semana empezamos con normas especiales de acentuación. Ya, buenas tardes, Gianmarco. Ya Marquito está entrando a la reunión saludando. Qué niño tan educado, tan cortés, no como otros. Ya, bien. Decíamos entonces, muchachos, decíamos entonces que la acentuación en el español hay de dos tipos, que hay una acentuación prosódica y una acentuación ortográfica. La prosódica, la que responde a la pronunciación, es decir, la que no se escribe, la que solamente se pronuncia nada más, es de naturaleza auditiva, no tiene representación gráfica, ¿ya? Esa es la prosódica. Por ejemplo, se escribe sin tilde, balada, examen, corredor, ¿no? Tienen acento, pero no se representa gráficamente, eso se llama acento prosódico. En cambio, la tilde, la que se utiliza en la escritura, también se llama acento gráfico, también se llama acento escrito, y todas esas reglas están establecidas ¿dónde? En el libro de ortografía de la Real Academia. Acá está el libro, muchachos, el libro de ortografía de la Real Academia. ¿Ya? ¿Cuándo fueron las últimas modificaciones de ortografía de la Real Academia? El año 2010. Desde ahí todavía no ha habido modificaciones ortográficas, ¿ya? Entonces, en este libro está bien establecido cuándo las palabras llevan tilde. Por ejemplo, corta uñas va con tilde, porque hay acento acentual.
cómico va con tilde porque es grave terminada en consonante, ciprés va con tilde porque es aguda terminada en S. Todas esas normas están en este libro. El propósito de este libro es unificar la escritura para todos los hablantes de la lengua española. Porque ¿qué pasaría si cada región o localidad tuviera su propia ortografía? Sería un caos, ¿sí o no? Felizmente no es así. Hay normas que rigen a todos los hablantes de la lengua española, las normas ortográficas. Claro que a veces este libro está en un lenguaje poco digerible, poco entendible, y por eso les había comentado que este humilde servidor lo ha resumido en este otro libro más chiquitito, con lenguaje más sencillo, nivel colegio, para que los muchachitos puedan entender. Y aparte que hemos puesto acá en cada capítulo abundantes ejercicios con su resolución. Ajá, publicándose la pandemia. Bueno, pero ahora te voy a compartir algunos textos originales de este libro para que te des cuenta. A ver, por cuestiones didácticas, las normas de acentuación española se han agrupado en dos: normas generales y normas especiales de acentuación. Cuando hablamos de norma general, nos referimos a los casos de palabras agudas, graves, esdrújulas y sobredrújulas. Por ejemplo, ¿por qué se tilda la palabra corazón? Porque es aguda tenida en norma general. ¿Por qué se tilda colibrí? Aguda tenida en vocal, norma general. ¿Por qué las graves prócer, automóvil, cárcel van con tilde? Norma general. Entonces la norma general se refiere a los casos de agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. En cambio, las normas especiales de acentuación se refiere a la tilde diacrítica y la tilde por hiato acentual. ¿Ya? La tilde diacrítica y la tilde de hiato acentual. ¿Qué es la tilde diacrítica? Dice el libro de ortografía en la página 239. Tilde diacrítica. Al margen del uso de la tilde con función prosódica, regulado por las normas que se acaban de exponer, este signo también se ha utilizado tradicionalmente en español con función diacrítica, a fin de diferenciar en la escritura ciertas palabras de igual forma, pero distinto significado, que se oponen entre sí, por ser una de ellas tónica y la otra átona, hecho que normalmente se asocia con su pertenencia a las categorías gramaticales diversas. Esta tilde recibe el nombre de tilde diacrítica. ¿Ya se entendido? Nada. No, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que dice acá es lo Profesor, siguiente. Dime, amiguito. por si acaso usted tiene el libro así de la Real Academia en físico. Acá está, pe. Este es Allá, profe, ya lo vi, ya lo vi. ad corpus. Con razón no entendí nada. Ajá, ya. Lo que dice acá el libro sobre la tilde diacrítica es lo siguiente, ¿no? Es lo siguiente. Señala, muchachos, que la tilde crítica se usa para diferenciar, ¿ah? Para diferenciar el significado de dos palabras que tienen la misma forma. Por ejemplo, la palabra tú puede ser pronombre personal y tú puede ser también determinante posesivo. Entonces, para diferenciar la palabra tónica, tú, pronombre, frente a la palabra átona, tú, que es determinante, se tilda la tónica. A eso se llama tilde crítica. La palabra el, artículo, que es átona, frente a la palabra el, que es pronombre tónico, se tilda la tónica. Esa es la tilde crítica. ¿Ya ves? Eh, y antiguamente se hablaba también de la tilde enfática. De repente ustedes han sido víctimas de esa enseñanza, digo, ¿no? Había tilde enfática.
qué, quién, dónde, cuándo, cómo, tilde enfática. Pero eso ya no existe. Al respecto, dice el libro de ortografía de la Real Academia, dice, la tilde diacrítica afecta en su mayoría a las palabras monosílabas. Hecho lógico si se tiene en cuenta que la mayor parte de las voces átonas del español constan de una sola sílaba. Y solo a unas cuantas palabras polisílabas como los interrogativos y exclamativos, como, cuándo, cuánto y dónde, que forman serie con los interrogativos y exclamativos monosílabos qué, cuál, quién, quiénes. Ajá, acá el mismo libro de ortografía está señalando que las palabras qué, quién, dónde, cómo, cuándo son también caso de tilde diacrítica y no es tilde enfática, como se enseñaba hasta el año 99 hasta el año, pero esto ya data del año 2010, ¿no? Desde ahí está vigente. Ahora estamos en 2022, o sea que tiene ya 12 años de vigencia. Y a pesar de eso, hay todavía algunos que siguen hablando de tilde enfática. Y la tilde hiato acentual, bueno, pues esto ya hemos hablado la semana pasada, no, la clase pasada, que cada vez que hay una vocal abierta con una vocal cerrada y la vocal cerrada lleva tilde, se tilda siempre. Y no importa que sea aguda, sea grave, termine en N, en vocal no tiene nada que ver. Cada vez que hay hiato acentual se tilda la vocal cerrada. Y como siempre se tilda, sin importar que sea aguda, grave, drújula, es una tilde especial. Y ahí también a propósito, cabe mencionar lo siguiente, que antes, hace mucho tiempo, cuando tú estabas en anteproyecto, todavía no nacías, se decía que la tilde de la palabra aún, equivalente a la palabra todavía, equivalente a la palabra todavía, pues se tilda, ¿no? Así, equivalente a todavía. Y se decía que era tilde diacrítica. Pero no, 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 no. Esta no es tilde diacrítica. Es una tilde de hiato acentual. ¿Ya? Es una tilde de hiato acentual. Y eso también está acá bien explicadito en el libro de ortografía, para que no te vayan a sorprender. ¿Qué dice al respecto en la página número 271? Dice, el adverbio aún, puede pronunciarse en español como una palabra tónica con hiato. Aún. No la he visto aún. O como una palabra átona con diptongo. Aún. Aun cuando sea verdad, no te creerán. De manera que si yo digo, aun cuando sea verdad, no te creerán, habré cometido un error prosódico, un barbarismo, porque en ese caso la palabra debe pronunciarse como diptongo, aun. ¿Cuándo se pronuncia como aun? Cuando equivale a incluso, inclusive, también. En ese caso no hay hiato, se dice aún, no aún. ¿Y cuándo se dice aún? Aún se tiene cuando es hiato, cuando equivale a la palabra todavía. Luego dice acá el libro, como reflejan los ejemplos, la forma bisílaba tónica debe escribirse con tilde, mientras que la forma monosílaba átona se escribe sin tilde. La escritura con tilde o sin tilde de esta voz responde estrictamente a la aplicación de la regla de acentuación del español. A la articulación aún le corresponde la escritura con tilde aún por contener un hiato formado por una vocal abierta y una vocal cerrada tónica, mientras que a la articulación aún le corresponde la grafía sin tilde por tratarse de un monosílabo átono. ¿Ya ves? O sea que esta tilde de aún no es tilde diacrítica, es tilde de hiato acentual. ¿Ya? Así que no te vayas a creer que aún es tilde diacrítica. Muy bien, el hecho es que la tendencia de la academia es a reducir la tilde, restringir su uso.
Y todas las normas de acentuación española se rigen por ese principio. A ese principio se llama principio de economía. Dicho de otra manera, por ejemplo, cuando nosotros decimos, bueno, no te olvides este datito también, por ejemplo, cuando decimos normas generales de acentuación que afecta a las palabras polisílabas, de palabras agudas, de palabras graves o llanas, de las palabras esdrújulas y sobresdrújulas también. A las agudas, ¿te acuerdas que también se llama oxítona, no? A la grave también se llama paroxítona. A las esdrújulas proparoxítona, bueno, también se llama así. ¿Cuándo se tildan las palabras agudas? ¿Cuándo se tildan las palabras agudas? Las palabras agudas se tildan, muchachos, cuando terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, liberó, ciprés, cajón. ¿Por qué liberó va con tilde? Porque es aguda terminada en vocal. ¿Por qué ciprés va con tilde? Aguda terminada en S. ¿Habrá alguna excepción? Sí. A pesar de que es aguda, que termina en S, no se tilda de buts, mamuts y otras palabras parecidas, donde la S está acompañada de otra consonante. Debut viene del francés, ya similar al español, sinónimo de estreno, debut. Y su plural es debuts, sigue siendo aguda, termina en S, pero no se tilda. ¿Ya? Mamut, aguda, plural, mamuts, termina en S, no se tilda. ¿Por qué? Porque la S está acompañada de otra consonante. Las graves es al revés, se tilda cuando termina en consonante, no en vocal, termina en consonante, pero que no sea N y no sea S. Por ejemplo, álbum, cráter, ultimátum. ¿Por qué álbum va con tilde? Porque es grave terminada en consonante. Cráter, grave terminada en consonante, pero no es N, no es S. ¿Alguna excepción? Sí. A pesar de que son graves que terminan en S, se tilda cuando la S está acompañada de otra consonante. Por ejemplo, bíceps, tríceps, tótems, forceps, se tilda. Porque en este caso, como ves, la S está acompañada de otra consonante. ¿Ya? Es al revés de la aguda, ¿no? Las agudas se tilda cuando terminen en S vocal, la grave cuando termine en consonante, pero que no sea N, no sea S. ¿Ya? Al revés, al revés. Las esdrújulas y sobresdrújulas, ¿cuándo se tildan? Se tilda siempre. Ejemplo, ánimo, rápido, teléfono. ¿Alguna excepción? No, nunca. Siempre se tilda. La pregunta ahora es, como estás en CEPREVAL, ya estás en universidad. Tienes que saber algo más que los demás, ¿sí o no? Claro, pues. Amiguitos, ¿por qué creen que así se han establecido las normas de acentuación? ¿En qué se fundamenta, en qué se sustenta estas normas de acentuación? O sea, ¿por qué las agudas se tildan cuando terminan en vocal, en NS? ¿Por qué la regla no fue al revés? ¿Por qué es así y no de otra manera? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué se fundamenta? ¿En qué se sustenta, muchachos? Te comento. Todas las normas de acentuación española, todas, ya sean las normas especiales o generales, se sustentan en el principio de economía. ¿Y qué es el principio de economía? Veamos lo que dice la página 227 de este libro de ortografía. Escucha, ¿por qué las reglas están así? No, porque te han puesto para que te compliquen, para que se equivocan al escribir, esa no es la idea. Dice, el sistema de regla de acentuación se rige por el principio de economía.
Desde sus principios, de sus primeras formulaciones, el sistema de acentuación gráfica del español optó por un uso restrictivo de la tilde. O sea, lo ideal sería no tildar nada, ¿no? Suponte que mañana aparece una nueva disposición donde diga, a partir de la fecha, los usuarios del español no tildarán ninguna palabra. Alguien diría, yeah, por fin, no me voy a equivocar en la tilde. Pero no puede ser. ¿Sabe por qué? Porque ya notamos que es diferente decir círculo, círculo y círculo. Entonces lo que se busca es minimizar, reducir el uso de la tilde. Eso se llama principio de economía. Y dice acá. Entonces dice, optó por un uso restrictivo de la tilde para señalar el acento, de modo que no en todas las palabras prosódicamente acentuadas se marca con la tilde la sílaba tónica. La regla de acentuación gráfica del español, tal y como se ha ido fijando a lo largo del tiempo hasta llegar al sistema actualmente vigente, están diseñadas para dar cuenta de la acentuación prosódica de todas las palabras que conforman el léxico del español, utilizando para ello el menor número de tildes. El principio de economía en el uso de la tilde se basa en la consideración de la frecuencia de los distintos patrones acentuales que presentan las palabras del español, en los que desempeñan un importante papel la naturaleza de los grafemas y las letras finales. Así, y en virtud de este principio, se ha determinado que no se acentúen gráficamente las palabras tónicas que responden a los patrones acentuales más habituales del español. ¿Qué has entendido? Nada. No, sí, ¿no? Mira, lo que quiere decir es lo siguiente. Si tú te das cuenta, maquinea, piensa, la mayoría de las palabras del español son palabras graves. Fíjate de las cosas que te rodean. Son palabras graves. Computadora, cuaderno, lapicero, mesa, ventana, piso, techo. Son graves. La mayoría. Y de esas palabras graves, ¿cuál crees que es la mayoría? ¿La que termina en vocal o la que termina en consonante? ¿Cuál será la mayoría? Ah, ¿cuál existe en mayor cantidad de las graves? La que terminan en consonante. A ver, dame ejemplo de palabras graves que terminan en consonante de las cosas que te rodean. Lápiz, ¿no? Ya uno, ya, ¿qué más? ¿Ya ves? Azúcar. ¿Azúcar tienes ahí cerquita? Creo que no. Que me Bueno, rodee pero vale. el desayuno, pues. Allá, Desayuno, ya. cena. No me digas que recién estás desayunando. Ya, bueno, bueno, bueno. Mira, las partes de tu cuerpo, parte de tu cuerpo. Dedo, uña, boca, oreja, cabeza, tronco, mano, pierna, lengua, diente. ¿Son graves, sí o no? ¿En qué terminan? En Vocal, vocal. en vocal, La, por ma- ejemplo. la mayoría de las palabras del español terminan en vocal. La mayoría. ¿Qué pasaría si coloco la tilde en las palabras terminadas en vocal? Pues habría que tildar un montón de palabras, ¿sí o no? Tendría que tildar la palabra edificio, cerro, cielo, nube, dedo, con tilde. Mesa, tilde. Pero acabamos de ver que hay un principio, el principio de economía, que consiste en restringir el uso de la tilde. Por eso la regla dice, se tilda cuando termina en consonante, porque son menos, y además agrega, excepto N, excepto S. ¿Y por qué no otra letra? ¿Por qué no la M, la R? ¿Por qué la N y la S? ¿Por qué? Porque la N y la S, muchachos, sirve para formar el plural de las palabras. Cantó, cantó es palabra aguda y va con tilde. Pero cuando yo pluralizo, es cantaron y termina en N y ahora es grave, ¿sí o no? ¿Ya ves?
Los sustantivos y adjetivos en plural terminan en S. Casas, ríos, alumnos, etcétera. Y son graves. Por esa razón, entonces la regla dice, se tildan las graves cuando terminen en consonante, que no sea N, no sea S. Ah, porque N S sirve para formar el plural de las palabras. Y los plurales también son muy abundantes. ¿Ya ves? Por esa razón. Y de ahí deduces, ¿por qué se tildan siempre las esdrújulas y sobresdrújulas? ¿Por qué? Porque son poquitas, pues, muchachos, muy pocas. Por eso se tildan siempre. Por el principio de economía. Muy bien, esas son las normas generales. Observaciones a las normas generales de acentuación. Mira, observación. Uno, conservan su tilde. Ojo, ahí dice conservan, no dice que adquieren, no conservan. ¿Qué significa conservar? Mantener, ¿no? Tiene y no lo pierde. ¿Quiénes conservan su tilde? Los adjetivos adverbializados por el sufijo mente. Allá. O sea que todo adjetivo que lleve tilde y agrego la terminación mente para convertir en adverbio, ese adjetivo conserva su tilde. Por ejemplo, hábil va con tilde, por ser grave terminada en consonante. Agrego la terminación mente y obtengo la palabra hábilmente. Y hábilmente va con tilde. Cortés va con tilde porque es aguda terminada en S. Agrego la terminación mente de un cortésmente. Conserva la tilde. O sea, todo adjetivo a los que agregamos el sufijo mente, conservan la tilde. Eso ya que está con sufijo mente se convierte en adverbio. Por eso se llama adjetivo adverbializado, porque se ha convertido en adverbio. A ver, por lo tanto, señores, si no llevara tilde, vamos a suponer la palabra suave no lleva tilde, agrego la terminación mente, no hay por qué colocar. O sea que la palabra suavemente no lleva tilde, no lleva. Pero si rápida, por ejemplo, rápida lleva tilde porque es esdrújula, agrego mente allá, entonces conserva. Vamos a ver si me has entendido. Por lo tanto, muchachos, la palabra felizmente deberá tildarse o no. Felizmente, ¿se tilda o no? Hablen chicos, ¿se tilda o no felizmente? No se tilda, dice Aileen. Claro que no, claro que no. ¿Por qué? Porque feliz es aguda terminada en Z. Si yo agrego la terminación mente, no hay por qué colocar. ¿Se deberá tildar o no la palabra fríamente? Todo está fríamente calculado, decía el Chapulín Colorado. Fríamente, con tilde o sin tilde. Hola, creo que me están aplicando la ley del hielo. Fría. ¿Lleva o no lleva tilde? Fríamente. Sí, lleva. Muy bien, Erin. Claro, pues, mira. Fría, tílenla ahí. ¿Por qué? Por el hiato. Si agrego mente, conserva. Fríamente. Así ya. Listo, ya está entonces la primera observación. Segunda observación. Segundo caso que conserva la tilde. Conservan su tilde las palabras en mayúsculas y abreviaturas. Allá. Hay una vieja creencia, vieja argumentación de señalar, de afirmar que las palabras en mayúsculas no se tildan. O bueno, si quiero lo pongo, si no da igual. Total esté en mayúscula. No, 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 no. Las palabras en mayúsculas se deben tildar, igual que las minúsculas. Ah, pero antes no era así. Mentira.
Nunca ha sido de otra manera la regla. La academia siempre ha dicho que las palabras en mayúsculas se deben tildar. América, está todo en mayúscula y va con tilde. Perú, todo en mayúscula y va con tilde. El hecho de que tú veas si alguna vez algún libro por ahí, algún libro, a ver, tengo por acá un libro por ahí donde se puede ver ese caso, creo que no tengo en biblioteca en este momento. Pero hay libros donde las palabras que deberían estar en que deberían estar con tilde y en mayúsculas, aparecen en mayúscula, pero sin tilde. Ese es un error, profe, grande. Todas las instituciones públicas cometen ese error. No las acentúan, los monumentos, todo eso de los errores ahí. No las acentúan en las mayúsculas. Muy bien, Aarón, ahí está, ya ve, Aaroncito está mirando ahí. Pero ¿sabes qué, Aaroncito? Tienen su justificación. ¿Por qué? Porque mira, las máquinas impresoras no todas están diseñadas para la lengua española, sino para otras lenguas donde no se usa la tilde. Entonces, por Profesor, ahí más está que quieras, equivocado, porque ahora, yo lo puedo creer en los años 60 o 70, pero ahorita que yo he trabajado con máquinas de corte láser y todo, como trabajar con el computador y se tildan. He hecho una muy placa bien, de porque sí, reconocimiento y le he tildado. Otra ese es mi cosa que amigo, pasa por crack. el control de las tantas personas que no lo revisan, no lo toman en cuenta. Correcto, Aaroncito, eso me parece una muy buena noticia. No, pero yo estaba comentando de los libros antiguos, pues, ¿no? De libros que circulan todavía en nuestro medio, o de aquellas máquinas mecánicas de escribir que todavía utilizan acá en el Girón, en la avenida Girón, no sé, 28 de julio, que está en la Plaza de Armas, pasa de Cochabamba en Huánuco, ahí hay varios que están haciendo documentos al paso con máquina de escribir. Esas maquinitas, por ejemplo, no tienen el tipo para colocar a tilde cuando esté en mayúscula, por más que quisieran, no se puede. Entonces, eso ha llevado a deducir a algunos que las palabras en mayúsculas, la tilde es opcional, pero no es así. ¿Ya? Las palabras en mayúsculas también se deben tildar cada vez que corresponda. Pero hubo un año, hubo una temporada donde la Real Academia quitó el tema de la acentuación y de nuevo la retomó, ¿no? ¿O estoy equivocado? No, 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 nunca, nunca. La academia siempre ha dicho que las palabras en mayúsculas se deben tirar cada vez que corresponda. Siempre ha dicho eso. Como para modificando la Real Academia algunas cosas, Sí, pero respecto de lo eso vuelve a no, no, retomar. no, respecto de eso no ha habido cambio. Y rara vez que cuando cambie una cosa retome pasado un tiempo otra vez lo antiguo. No, eso no se da. Eso no se da. Lo que sí había error, porque claro, tú sabes que todo libro tiene un error, ¿ah? Todo libro tiene error. Por más que lo revises 10, 20 veces, pasen varios, pero siempre te pasa algún error. Y eso ocurrió con el libro del esbozo de la gramática de la Real Academia. Algo paradójico, algo increíble. ¿Qué decía? Decía ahí, la palabra guión no se tilda jamás. Pero al escribir la palabra guión, habían puesto con tilde guión. Ah, ahí está pues el asunto, ¿no? Hasta que después ya lo corrigieron en otro libro ya la guión no lleva tilde, pues no, no, no lleva. Pero el hecho que yo decía no lleva tilde lo habían puesto ahí. Ese es el asunto. Bueno, y hablando de eso, acá dice cada de las palabras unidas con guión, pues conservan su tilde también. Por ejemplo, físico, químico, físico con tilde, químico también. Peruano, japonés, peruano no lleva porque grave termina en vocal. Y japonés sí, porque es aguda terminada en S. Cada uno de manera independiente. Observación 2. Todas las palabras compuestas se tildan según las reglas de las palabras simples. ¿Qué es palabra compuesta? La que tiene más de una raíz. Por ejemplo, mira, la palabra 10 no lleva tilde, 6 tampoco, porque son monosílabos, pero al fusionarse, al formar la palabra compuesta 16, se convierte en aguda terminada en S y por lo tanto va con tilde. Pinta no lleva tilde, uñas tampoco, pero pinta uñas junto, hay un hiato acentual y todos los hiatos acentuales se tildan. Di de decir no lleva, me no lleva, lo no lleva, porque son monosílabos.
pero juntándolos, dímelo, se convierte en esdrújula y todas las esdrújulas se tildan. En resumen, todas las palabras compuestas se tildan como si fueran palabras simples. Y eso es todo sobre la acentuación general. Y ahí ven normas de acentuación especial. ¿Alguna preguntita hasta acá, chicos? Chicos y chicas. Ya. A ver, un ejercicio bastará para ver cómo les va, ¿ya? Vamos a ver cómo te va. A ver, ¿cuántas tildes debo colocar en la siguiente oración? ¿Qué dices? ¿Cuántas tildes? El alférez Diógenes disparó contra el público por órdenes del capitán González. ¿Cuántas tildes? ¿Tres? ¿Qué le dices, Gianmarco? ¿Qué dicen las chicas? A propósito, también he escuchado otro de que en los nombres no hay ortografía. Falso. Los nombres de personas, nombres españoles o adaptados al español, se tildan según las reglas del español. Si son nombres extranjeros, ahí sí se respeta su ortografía. Por eso la palabra Washington no se tilda, por más que suene como esdrújula. ¿Ya? Christopher con CH no se tilda, porque no es del español. Pero sí se tildará Martín, por ejemplo. María, por ejemplo. Se tilda. Raúl se tilda. Ya bueno. Pero yo mi apellido Pérez y mi apellido no lleva tilde. Eso es error de ortografía del registrador o registradora. Bueno, ya. A ver, ¿cuántas tildes, chicos? Dos nomás dice. Dos. A ver, vamos a ver. Resolución. Primera tilde. Alférez. ¿Por qué? Porque es grave terminada en consonante. Segunda tilde. Diógenes. Todas las palabras esdrújulas se tildan. En este contexto no es disparo, sino disparó. Por lo tanto, aguda termina en vocal, va con tilde. ¿Cómo es acá? Público, publicó, publicó. Disparó contra el público, ¿se entiende, no? Sí. Entonces va con tilde porque es esdrújula. Ordenes u órdenes. Órdenes. Acá es órdenes. Va con tilde porque es esdrújula. Bien. Capitán. Porque termina Aguda. en N. Correcto. Y González, porque es grave, tenía en Z. Z. ¿Ya ve? ¿Cuántos había? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete tildes. Siete tildes. A ver, la revancha, la revancha. A ver, ahí va. A ver ahí. El próximo sábado rendiré mis exámenes de inglés y francés. Seis tildes, dice Reina Luz. Geralfi también dice seis y todo el mundo dice seis. Vamos Seis. a ver. Vamos a ver si es cierto. Primera tiene la palabra próximo, porque es palabra esdrújula. Segunda tiene la palabra sábado, porque también es esdrújula. Rendiré, aguda termina en vocal, va con tilde. Exámenes, palabra esdrújula, va con tilde. Inglés, aguda terminada en S, va con tilde. Y francés, aguda terminada en S, va con tilde. 7, profe, no. Ya ve, otra vez se equivocaron. Otra vez me equivoqué.
como la primera vez. A ver, una más, una más, una más. Ya, el repechaje, ya, el repechaje, a ver. En los últimos árboles de ciprés, hay, debe decir allí, hay 21 pájaros, 21 pájaros que cantan en unísona voz. Ya, ¿cuántas? 8 dice Gianmarco. ¿Nadie más? 5 nomás dice por ahí. 6 dice, se equivocó alguien ya. Geralfi dice 8 nada más. Vamos a ver. 6, profe. 6. Resolución. Primera tilde. Últimos. ¿Por qué? Porque es de drújula. Árboles, palabra de drújula. Tilde. Ciprés, aguda terminada en S. Tilde. 21. Palabra aguda terminada en N. Tilde en la U. 21. Pájaros, no, te dice pájaro, palabra de drújula, tilde en la A. Cantan, no lleva porque es grave terminada en N. Unísona, o sea, una sola voz. Unísona, tilde en la I. Ajá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora sí creo que la hicieron, ¿ah? Ahora sí la hicieron. Ya han mejorado, ya. Bueno, imagino que ya has estado resolviendo lo del libro. A ver, vamos a ver cómo nos va. Pregunta uno que has marcado. La A, profesor. La A. A ver, vamos a ver si es cierto. A ver, dice cuadrúpedo, 4 cabezas. Vamos a ver si tiene 4 cabezas. Cuá, dru, dru, pe, do. Si tiene razón, ahí tiene 4 cabezas. Pero ¿qué más dice? Y 4 sílabas dominadas, o sea, átonas. No, 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 no. Acá hay una sílaba tónica y 3 sílabas átonas. No es. ¿La ve, profesor? ¿La E de elefante? Creo que no. La Porque B, la B. a la B de Bolivia. A ver, ar, que, o, lo, y, y, a. Arqueología, que acá se separa. Ahí está. Arqueología, ya. A ver, 4 cabezas. No, La C, ahí profe. solamente hay 3 nada más. No es. Pensando, pensando, pensando. La C, La profe. C, pe, muchacho, la C. ¿Por qué mira así? I, ne, sis, ten, sia, así. Sia. Ahí sí ves. Ahí está, 4 cabezas. Y como hay una sílaba tónica, además son átonos. Ya, pues, la C. Muchos están sufriendo, ¿eh? A ver, la 2.
ver la 2. ¿La primera está bien o no? Ah, sí está bien. Desempate irracional, rehumedecer, está bien. Tráiler, subvención suboficial, ¿está bien o no? Ah, no está bien, porque nunca debe separar consonante de vocal. Suboficial está mal separado. Guarda humo, ¿está bien? Sí. Geodesia también. Genuflexión también está bien. O sea que acá sí. Este de acá sí está bien. La otra. Instruido. Ida. Ah, ya, la última está mal porque jericaya. ¿No? Acá mira, ahí está mal. Por lo tanto, esto está mal. Mal. La otra. Desbaratar. Eso está bien, ¿no? Está bien ahí. Exhalar está bien. Por lo tanto, muchachos, sería verdadero, falso, verdadero, falso, Sí. verdadero. Era la C, era la C. La ultimita, 3, pensando, ¿ah? Tiempo, respuesta, Profe. La E. la E. A ver, veamos arruinado. Ah, Rui, claro, Rui, ahí está, ahí tenemos un diptongo homogéneo, ¿no? Claro, ahí está el diptongo homogéneo. Arruinado. Ya, presente. Y ninguno de sílabas presenta coda. Arruina. Está bien, la E, la E, la E. Muy bien, chicos. Y así van haciendo. Ya la próxima vamos a continuar. Si es que no terminan ustedes solos, ¿ya? Ahí nos quedamos el día de hoy. Listo, listo. Tienen que entrar a otro salón. Chao, profesor. Chao, amiguitos.